Al resolver una ecuación cuadrática de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, mediante la fórmula general, es posible que el discriminante en esta expresión, es decir, la cantidad b al cuadrado menos 4ac, sea una cantidad negativa. Esto significa que la ecuación cuadrática tendrá soluciones no reales. En esta oportunidad analizaremos la naturaleza entonces de dichas soluciones. En particular podremos llamarlas soluciones complejas. Comencemos por analizar el discriminante. En una ecuación de segundo grado con coeficientes reales de la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, al resolverla mediante la fórmula general, podríamos analizar la naturaleza de sus soluciones a partir del análisis del discriminante. Recordemos que el discriminante es denominado a la expresión b al cuadrado menos 4ac, que es la expresión que normalmente aparece dentro de la raíz que está en la fórmula general. A esta expresión llamada discriminante o simbolizada con la letra del alfabeto griego delta, podría sucederle cualquiera de las tres situaciones de que sea mayor que 0, de que sea igual a 0 o en específico, como en este video, que sea menor que 0. Si nuestro discriminante es menor que 0, van a salir dos soluciones diferentes para nuestra ecuación cuadrática. Estas soluciones no pertenecen al conjunto de los números reales, sino que pertenecen a un conjunto numérico diferente denominado el conjunto de los números complejos, donde la cantidad a más bi representa una parte real y una parte imaginaria. De igual forma, el elemento a menos bi hace referencia a una parte real y a una parte imaginaria. Estas dos cantidades entre sí usualmente se denominan complejos conjugados o raíces conjugadas. De esta manera, afirmemos entonces que cuando el discriminante de una ecuación cuadrática es negativo, las dos soluciones que obtendremos serán raíces complejas conjugadas entre sí. Los invitamos a que en un siguiente video podamos ver la interpretación geométrica de estas dos situaciones. Mientras tanto, veamos algunas propiedades aritméticas de ellas. La cantidad a más bi o el complejo a más bi tiene un complejo conjugado a menos bi. Si este fuese la primera raíz de la ecuación, necesariamente la segunda raíz de la ecuación cuadrática será la conjugada de la anterior, es decir, que aparecen por pares. Por ejemplo, si una ecuación cuadrática tuviera como una de sus raíces 3 menos 2i, entonces la otra raíz de la misma ecuación cuadrática necesariamente tendrá que ser la raíz 3 más 2i, es decir, dos raíces complejas conjugadas entre sí. Si, en cambio, tuviéramos una situación de una ecuación cuadrática donde una de sus raíces fuera la cantidad menos 5 más 2i, preguntémonos cuál sería su segunda raíz. Muy bien, en este caso la segunda raíz sería menos 5 menos 2i, es decir, un complejo conjugado con respecto al anterior. Recordemos que la palabra conjugado significa que la parte real es idéntica, mientras que la parte imaginaria tiene signos contrarios. De ahí que derivamos el nombre de números complejos conjugados, una diferencia de signos en la parte imaginaria. Cuando tenemos la expresión ax al cuadrado más bx más c igual a 0, supongamos que sus raíces fueran r1 y r2. También las podríamos denominar x1 y x2 o con este símbolo haríamos referencia a raíz 1 y raíz 2. Supongamos que estas son las raíces de dicha ecuación cuadrática. Una característica muy importante que cumplen las ecuaciones cuadráticas en general, sin importar qué tipo de raíz tienen, es que la suma de sus raíces, r1 más r2, será igual en todos los casos a menos b sobre a. Por otra parte, si multiplicamos las raíces 1 y 2, en todas las ocasiones nos dará como resultado el cociente de la división de c sobre a. Ahora, imaginemos qué sucedería en esta ecuación cuadrática si el coeficiente a, es decir, el que acompaña a la potencia x al cuadrado, fuera igual a 1. En específico, si el coeficiente a es igual a 1,
Analicemos lo que sucedería con la ecuación cuadrática original. Para ello recurriremos a una fórmula o teorema que establece que la ecuación cuadrática original se va a convertir en x al cuadrado menos sx más p igual a 0. Esta fórmula es conocida como la fórmula o el teorema de Cardano-Vieta. Analicemos qué representa la cantidad s y la cantidad p para el contexto de las ecuaciones cuadráticas. Sabemos que una ecuación cuadrática tiene como raíces dos complejos conjugados, a más bi y a menos bi. De esta manera, la cantidad s que veíamos en la expresión anterior será equivalente a la suma de estas dos raíces. En particular, si vamos a sumar este número complejo a más bi con el número complejo a menos bi, para realizar esta operación de suma tomamos las partes reales y las sumamos entre sí, la parte real a con la parte real a, y nos da como equivalente 2a. Entre tanto, si sumamos la parte imaginaria más bi con la parte imaginaria menos bi, nos dará como resultado 0 o se cancelarán, razón por la cual no aparece en esta expresión. Entonces s será igual a 2 veces a. Por otra parte, p significa el producto de las dos raíces de nuestra ecuación cuadrática. Si tomamos la primera raíz, a más bi por a menos bi, y las multiplicamos entre sí, nos va a dar como resultado a al cuadrado más b al cuadrado. En este momento es importante reconocer que para multiplicar un número complejo con otro número complejo, podríamos hacer uso de la propiedad distributiva de la multiplicación y algunas propiedades básicas en las definiciones de complejos. Analicémoslo. El producto de a más bi por a menos bi, a partir de un producto notable, conocido con el nombre de suma por diferencia, es igual a tener la primera cantidad elevada al cuadrado, es decir, a la 2. Mediante la ley de los signos, más por menos es igual a menos, y nuestra segunda cantidad repetida, es decir, la cantidad bi, va a quedar también elevada al cuadrado. Ahora bien, tenemos una propiedad de la potenciación que podríamos utilizar para desarrollar la potencia cuadrada de este paréntesis bi. Mediante propiedades de la potenciación podremos afirmar que b por i al cuadrado es lo mismo que b a la 2 por i a la 2. Y en este punto es importante recordar que i al cuadrado o la unidad imaginaria al cuadrado es equivalente a menos 1. Queda la invitación para que en otros videos analicemos cuáles son las propiedades de los números imaginarios. En esta oportunidad cambiemos o sustituyamos i a la 2 por menos 1. Mediante una operación o ley de signos multiplicamos menos por menos y nos da como resultado más. Hemos verificado entonces que p es equivalente a la 2 más b a la 2. Veamos una ilustración ejemplo donde podamos utilizar este teorema o ley enunciada. Supongamos que tenemos una ecuación de segundo grado y que una de sus soluciones o raíces es la expresión menos 2 menos 4i. Sabemos que otra solución de esta ecuación sería el complejo conjugado del complejo anterior, es decir, menos 2 más 4i. Y tendríamos un primer paso en el análisis de una situación particular concreta. Ahora, ¿qué sucedería si hallamos la suma de estas dos raíces, raíz 1 más raíz 2? En un segundo paso analizaremos qué sucedería si realizamos la suma de las raíces de esta ecuación. Es decir, la primera raíz menos 2 menos 4i más menos 2 más 4i. Recordemos que cuando tenemos números complejos sumamos sus partes reales entre sí, es decir, menos 2 más menos 2 igual a menos 4. Mientras que al intentar sumar las partes imaginarias menos 4i más 4i nos da como resultado 0, término o expresión que no aparece en la respuesta de esta suma. Por otra parte, realicemos el producto de las raíces de nuestra ecuación cuadrática. La primera raíz, es decir, menos 2 menos 4i, la vamos a multiplicar
con su complejo conjugado, es decir, menos 2 más 4i. Veíamos en un paso anterior que a partir de la suma por diferencia de estos dos paréntesis y de las propiedades de la unidad imaginaria nos da como resultado menos 2 elevado al cuadrado menos 4i elevado al cuadrado. Es decir, menos 2 elevado a la 2 es igual a 4 menos 4i elevado al cuadrado igual a menos 16i al cuadrado. Si hacemos una simplificación aritmética adicional, como la expresión i al cuadrado es equivalente a menos 1, hará que nuestra cantidad 16 negativo quede como un 16 positivo. Finalmente, entonces, el producto de las raíces de la ecuación cuadrática es igual a 4 más 16, equivalente a 20. En un tercero y último paso, vamos a hacer la sustitución de los valores que hemos encontrado en el teorema que hemos anunciado, es decir, en x al cuadrado menos s por x más p igual a 0. La ecuación cuadrática que estamos buscando será entonces la siguiente. Sustituimos la s por el valor de la suma que nosotros hemos encontrado, es decir, menos 4. Sustituimos p por el valor que hemos encontrado, 20, y nuestra ecuación cuadrática finalmente simplificada es x a la 2 más 4x más 20 igual a 0. En este ejemplo hemos analizado cómo a partir de las soluciones de una ecuación cuadrática, a partir del conocimiento de ellas podemos encontrar la ecuación original. Les invito a que practiquemos con unos ejercicios que tienen como solución el conjunto de los números complejos. En el enlace propuesto que tenemos a continuación podrás ver las respuestas de estos ejercicios y analizar cada uno de sus desarrollos.